Las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, han hecho recientemente un descubrimiento significativo con respecto a las tácticas de guerra secreta de Hamás en Gaza. Esta revelación arroja nueva luz sobre el conflicto en curso entre estas dos entidades. Profundicemos en esta noticia de última hora y exploremos las implicaciones que tiene. El descubrimiento de las FDI de las tácticas de guerra secreta de Hamás marca un desarrollo crucial en el conflicto. Revela hasta qué punto Hamás ha estado participando en operaciones encubiertas y arroja luz sobre sus estrategias. Esta nueva información tiene el potencial de dar forma al futuro del conflicto e influir en el enfoque operativo de las FDI. Los meticulosos esfuerzos de recopilación de inteligencia de las FDI les han permitido descubrir información no revelada previamente sobre las actividades de Hamás. A través de una combinación de fuentes de vigilancia, reconocimiento e inteligencia humana, las FDI han obtenido información valiosa sobre las operaciones ocultas de Hamás. El descubrimiento de los túneles secretos de Hamás en Gaza ha sido un avance significativo. Estos pasajes subterráneos han sido utilizados por militantes de Hamás para llevar a cabo ataques y transportar armas. Al descubrir y neutralizar estos túneles, las FDI apuntan a paralizar la capacidad de Hamás para operar clandestinamente. El enfoque de las FDI en descubrir las tácticas de guerra secreta de Hamás es parte de su estrategia más amplia para garantizar la seguridad de los ciudadanos israelíes. Al obtener una mejor comprensión de las operaciones de Hamás, las FDI pueden frustrar preventivamente los ataques y proteger vidas civiles. El descubrimiento de las tácticas de guerra secreta de Hamás destaca el juego en curso de gato y ratón entre las dos partes. A medida que Hamás desarrolla nuevas tácticas, las FDI adaptan sus estrategias para contrarrestarlas. Esta naturaleza dinámica del conflicto subraya la complejidad y los desafíos que enfrentan tanto las FDI como Hamás. Es importante tener en cuenta que los esfuerzos de las FDI para descubrir las tácticas de guerra secreta de Hamás no están exentos de controversia. El conflicto entre Israel y Palestina es un tema muy polémico, y las acciones tomadas por ambas partes están sujetas a un intenso escrutinio y debate. El descubrimiento de las tácticas de guerra secreta de Hamás también plantea preguntas sobre la efectividad de la recopilación de inteligencia y las medidas antiterroristas. Destaca la necesidad continua de capacidades de inteligencia sólidas y adaptación constante a las amenazas en evolución. El éxito de las FDI en descubrir las tácticas de guerra secreta de Hamás es un testimonio de la dedicación y el profesionalismo de los soldados y oficiales de inteligencia involucrados. Sus incansables esfuerzos y su compromiso de proteger a los ciudadanos israelíes han dado resultados significativos en este conflicto en curso. A medida que continúa el conflicto entre Israel y Hamás, es fundamental que ambas partes busquen soluciones pacíficas y sostenibles. El descubrimiento de las tácticas de guerra secreta de Hamás subraya la necesidad urgente de diálogo y diplomacia para abordar las causas fundamentales del conflicto y trabajar hacia una resolución duradera. La reciente revelación de las FDI ofrece información valiosa sobre las operaciones y tácticas ocultas de Hamás. Nos acerca a comprender la intrincada dinámica en juego en el conflicto en curso entre Israel y Palestina. A medida que la situación continúa evolucionando, sigue siendo crucial mantenerse informado y comprometido en los esfuerzos hacia una resolución pacífica. El descubrimiento de las tácticas de guerra secreta de Hamás por parte de las FDI ha atraído una atención y reacciones significativas de varios actores internacionales. Exploremos las implicaciones de este desarrollo y cómo ha reverberado en todo el escenario global. La comunidad internacional está monitoreando de cerca la situación y ofreciendo sus puntos de vista sobre el descubrimiento de las tácticas de guerra secreta de Hamás. Los países de todo el mundo han expresado su preocupación por el conflicto en curso y la necesidad de una resolución pacífica. Algunos países han expresado su apoyo a las acciones tomadas por las FDI, enfatizando la importancia del derecho de Israel a la legítima defensa. Reconocen las amenazas planteadas por Hamás y la necesidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos israelíes. Por otro lado, hay países que han condenado las operaciones de las FDI, pidiendo el fin de la violencia y el retorno a las negociaciones de paz. Destacan las consecuencias humanitarias del conflicto y la necesidad de proteger la vida de los civiles. Además,
Las organizaciones humanitarias internacionales han expresado su preocupación por el impacto del conflicto en la población civil. Destacan la importancia de respetar el derecho internacional y garantizar la protección de los civiles en las zonas de conflicto. El descubrimiento de las tácticas de guerra secreta de Hamás también ha llamado la atención sobre el tema de la guerra asimétrica y los desafíos que presenta para las operaciones militares. La guerra asimétrica se refiere a conflictos en los que un lado posee capacidades militares significativamente mayores que el otro. Hamás, como actor no estatal, se basa en tácticas y estrategias no convencionales para nivelar el campo de juego contra las FDI más poderosas. Esto incluye el uso de túneles, guerra de guerrillas, etc., y técnicas de combate urbano. El descubrimiento de las tácticas de guerra secreta de Hamás subraya la complejidad de lidiar con la guerra asimétrica. Plantea desafíos únicos para los militares convencionales, como las FDI, en la adaptación de sus estrategias para contrarrestar eficazmente tales tácticas no convencionales. Además, la implacable búsqueda de las FDI para descubrir las tácticas de guerra secreta de Hamás destaca la importancia de la recopilación de inteligencia en la guerra moderna. La inteligencia juega un papel crucial en proporcionar a los comandantes información y conocimientos en tiempo real necesarios para tomar decisiones informadas y llevar a cabo operaciones exitosas. La capacidad de las FDI para descubrir los túneles secretos de Hamás y obtener información sobre sus tácticas es un testimonio de la efectividad de sus esfuerzos de inteligencia. Demuestra la importancia de invertir en capacidades de inteligencia para mejorar las operaciones militares y contrarrestar las amenazas no convencionales. El descubrimiento de las tácticas de guerra secreta de Hamás plantea preguntas sobre la naturaleza de la guerra moderna y las estrategias en evolución empleadas por actores no estatales. A medida que la tecnología avanza y las tácticas evolucionan, los desafíos que enfrentan los militares convencionales para contrarrestar la guerra asimétrica se vuelven cada vez más complejos. En respuesta a este panorama en constante cambio, las FDI y otros militares de todo el mundo están adaptando continuamente sus estrategias y tácticas. Priorizan el desarrollo de enfoques innovadores para contrarrestar las amenazas no convencionales y mantener una ventaja táctica. El conflicto en curso entre las FDI y Hamás sirve como un microcosmos de las tensiones geopolíticas más grandes en la región. Destaca los problemas profundamente arraigados y las disputas no resueltas que contribuyen a la volatilidad en el conflicto israelí-palestino. El descubrimiento de las tácticas de guerra secreta de Hamás también arroja luz sobre el costo que el conflicto tiene para la población civil. Las vidas inocentes están atrapadas en el fuego cruzado, y la infraestructura se destruye, lo que lleva a un sufrimiento y desplazamiento generalizados. En medio de las complejidades y desafíos, hay individuos y organizaciones que trabajan incansablemente para proporcionar ayuda humanitaria y apoyo a los afectados por el conflicto. Sus esfuerzos son fundamentales para mitigar el impacto de la violencia en las comunidades vulnerables. A medida que el descubrimiento de las tácticas de guerra secreta de Hamás continúa dando forma a la narrativa del conflicto, es imperativo recordar el costo humano y luchar por un futuro donde la coexistencia pacífica y el entendimiento mutuo puedan prevalecer.